Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 22. Decíamos el día anterior, el domingo pasado, que todas las bendiciones tienen un principio. Todas las bendiciones tienen un origen. Y que normalmente no somos conscientes de cuándo ocurren esos principios. Pentecostés, recordamos, fue el inicio de la puesta en marcha de la Iglesia, con la irrupción del Espíritu Santo, y eso trajo consigo el primer milagro post-Jesús, por llamarlo de alguna manera, que es lo que estuvimos viendo el domingo pasado. El milagro de la sanación de un hombre cojo, lisiado, dice, desde hacía 40 años. El hecho ocurrió a la entrada del templo de Jerusalén, provocó un gran revuelo, estuvimos viendo esto. Dice en el capítulo 3, versículo 10 de Hechos 3:10, que la gente se llenaron de asombro y espanto, incluso el miedo, el temor, corrió entre la gente, preguntándose, bueno, pero ¿quién eran estos que pueden obrar una sanidad? ¿Quiénes son estos que tienen esa clase de poder? Pedro, viendo la inquietud de la gente, hizo algo que es toda una lección para nosotros. La primera lección. En español hay un refrán que dice, la ocasión la pintan calva. Aquí hay unos cuantos calvos, ¿eh? La ocasión la pintan calva. No hay que vacilar, esto viene a decir que no hay que vacilar ante una oportunidad que se te presenta. Tantas veces las oportunidades pasan, ¿verdad? Y no las cogemos. En este caso, Pedro, en una situación como esta, de sanidad, aprovechó la oportunidad. Y esta es una primera lección para todos nosotros. No podemos dejar pasar las oportunidades que el Señor nos da para hablar del Evangelio. Como no podía ser de otra manera, Pedro, no vamos a entrar ahora en el capítulo 3, pero Pedro vemos cómo él expone un mensaje contundente, su segundo sermón, y trae unas consecuencias tremendas. Habla de Jesucristo como el Hijo glorificado de Dios, habla del justo y del santo, lo cual implica también la divinidad del propio Jesús, como él en ese sermón, en el segundo sermón, está hablando también de cómo Jesús es el autor de la vida y ha sido asesinado, fue intercambiado por otro que le dieron la posibilidad de libertarse, como fue Barrabás, y finalmente Pedro también menciona la resurrección del Señor. Así que precisamente por el poder de la resurrección de Jesús es que se obró, y en el nombre de Jesús se obró este milagro tremendo de la sanidad del hombre lisiado, del hombre cojo. Ahora, ¿cuál era el propósito del sermón, de ese segundo sermón? El propósito final del sermón que leemos en el capítulo 3 fue el reto de decirle a la gente, arrepentíos y bautíces y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado. Y más de 5.000 personas, hombres, dice varones, no sabemos, algunos comentaristas dicen, bueno, a lo mejor contaban algunos de los que se convirtieron en el Pentecostés, no lo sé, pero dice 5.000 varones, y habían también, no se cuentan, no contaban antes a las mujeres ni a los niños, así que multitud de personas al escuchar ese mensaje se convirtieron. La ocasión la pintan calva. Las oportunidades de proclamar el Evangelio no pueden ni deben ser desaprovechadas. Y esto es una lección para nosotros. Tantas cosas que ocurren cada día alrededor nuestro, que el Señor nos presenta oportunidades, una conversación, una noticia, un hecho a veces trágico, o a veces simplemente hablar del tiempo. Tantas oportunidades que tenemos de compartir la esperanza del Evangelio con las personas. Nada más que salgas al mercado, nada más que estés ahí en el trabajo, nada más que alguien diga, ¡ay!, ya puedes hablarle del Señor. Las oportunidades hay que aprovecharlas siempre. Y Pedro lo hizo, como no podía ser de otra manera.
La cosa curiosa es que en el capítulo 3, con esa oportunidad que expresó, vino también otra consecuencia: la primera persecución hacia el liderazgo de esa iglesia naciente. Y de eso habla el capítulo 4. Así que vamos al capítulo 4. Capítulo 4. Ya estamos metidos en el contexto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos en el contexto? Bien. Capítulo 4. Leo rápido, porque vamos muy justito de tiempo. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, está hablando a ellos, se refiere a Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Vamos a ir por partes. En primer lugar, encontramos aquí a los resentidos. Dicen que estaban resentidos. Como decía, estaba a punto de iniciarse la primera persecución de la iglesia cristiana. Y comenzó de parte de los líderes religiosos y políticos de entonces. Nosotros, en nuestra historia aquí en Cataluña y en España, la conocemos bien. Cuando acabó la guerra civil, la llamada guerra civil liderada por el franquismo, esa connivencia que hubo con la Iglesia Católica, y que de alguna manera todavía ahí está presente, llegó a cerrar, entre otros centros y centros de culto también, todas las iglesias protestantes, las escuelas evangélicas y todo eso. Y había una connivencia entre el poder político y el poder religioso. Esto es lo que estaba ocurriendo ahí en Jerusalén. Ahí estaban los sacerdotes, los jefes, dice el jefe de la guardia del templo, y los saduceos. 3 resentidos. Dice en la versión internacional, dice, estaban muy disgustados. Y en la versión en catalán diu, estaven indignats. Estaven indignats. ¿Cómo? Claro, es que Pedro y Juan habían hecho una cosa que no estaba demasiado bien. Nada menos que habían estado hablando y actuando y haciendo algo que había roto muchos esquemas. Es que los poderes fácticos de entonces siguen siendo los actuales. En una sociedad liberal, consumista, hedonista como la nuestra, el Evangelio sigue siendo incómodo en muchos sectores. Y justamente la base de nuestra fe es lo que también fue el gran choque para estos hombres, especialmente los saduceos, que negaban la resurrección de los muertos. Hoy en día, fijaos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero quizá hoy en día tenemos que recordar la importancia de la resurrección de Jesús, porque esa es la gran piedra de choque. Cuando hablamos de Jesús y del Jesús resucitado, del Jesús histórico todavía, pero que resucitó, eso, y ese precisamente es la base de nuestra fe, la resurrección del Señor Jesús. Dice Pablo que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. A estos líderes les indignaba, les disgustaba que los apóstoles estuviesen, dice, primero, lo que les fastidiaba es que esos 2 hombres, aparentemente sin cultura, sin títulos, esos hombres estaban enseñando al pueblo. Y además, en segundo lugar, estaban hablando del Jesús resucitado.
Eso era un contraste para su estatus. Así que por eso se encolerizaron, porque proclamaban en Jesús la resurrección, dice el texto, entre los muertos. Y quiero destacar este aspecto. Cuando dice entre los muertos, versículo 2, dice, anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, porque había la idea de que sí, al final habría una gran resurrección de todos los muertos en el juicio final. Pero lo que estaban predicando era la resurrección de entre los muertos. No todos los muertos iban a resucitar o van a resucitar el mismo día. Habrán, en el juicio final, todos los paganos, los no creyentes, resucitarán para ser juzgados. Pero previamente los nacidos de nuevo resucitaremos, si no nos ha venido a buscar antes al Señor, resucitaremos para estar en su presencia. Pero eso es otro tema. El resultado fue que, como hemos leído, el resultado fue que los pusieron en la cárcel. No sé si era una cárcel así liviana, pero a fin de cuentas iba a ser para el día siguiente. Los metieron en la cárcel y al día siguiente ahí vino la historia. Leemos del versículo 5 al versículo 7. Aconteció, lo hemos leído antes, se reunieron todos estos, los gobernantes, todos los gerifaltes. Una nueva ventana de oportunidad se le abre a Pedro y Juan. Ya no era solamente hablar al pueblo en general, como ocurrió ahí en el patio del templo, sino ahora nada menos una nueva oportunidad que se le da para hablar en el Sanedrín con todos los gerifaltes, con los gobernantes, hemos leído los ancianos, los escribas, los sumos sacerdotes, incluso hasta los parientes del sumo sacerdote. Y de nuevo, Pedro aprovecha la oportunidad. La ocasión la pinta en calva. ¿Y qué pasa? Que se preparen. Porque delante de todos ellos tienen nada menos que a la roca. A Pedro. Sobre esta roca. Tienen a Pedro. Aquel que de los discípulos era el más intrépido. Aquel que estuvo dispuesto a poner sus pies sobre el agua como al ver andar a Jesús. Aquel que también estuvo dispuesto a cortar orejas. Bueno, lo de la oreja ya sabéis que fue accidental. Él iba a cortar cabeza, pero se quedó con la oreja solo, de Malco. Estaba dispuesto a pelear para defender al Maestro. Aquel que también declaró: yo sé que tú tienes palabras de vida eterna. Aquel que en último momento, después de resucitado, el Señor Jesús quiso que estuviera a su lado. Pues prepárense gobernantes, porque tienen delante a Pedro. Y Pedro dispara. Pedro tenía las baterías cargadas. Pedro solo bastaba una provocación así para que él lanzase su torpedo. Y Pedro, precisamente en su carta, escribiría años más tarde, aquel versículo de 1 Pedro 3:15, estad preparados para presentar defensa. Luego dijo con mansedumbre, pero yo no sé si tenía mucha mansedumbre Pedro. Fue tratado por el Señor y llegó a ser, dice, el hombre más manso. Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ya el Señor Jesús les había advertido a sus discípulos, les había advertido que sufrirían persecución para dar testimonio delante incluso de los tribunales. Les dijo en una ocasión, en el Evangelio de Lucas, no hace falta que busquéis, Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12, decía el Señor, les dijo a sus discípulos: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo os habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Así que Pedro estaba preparado. Dice la Escritura, dice el versículo 8, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y lo único que tenía que hacer, aprovechar la oportunidad para hablar delante de todos esos gerifantes.
Y aquí llega el mensaje atronador. Versículos del 8 al 12. Pedro pensaría, esta es la mía, los tengo aquí a todos, me vais a escuchar, porque estaba delante de muchos de los que habían estado persiguiendo, acusando falsamente a Jesús. Y Pedro dice, ahora la mía, me vais a escuchar. Y de una manera sintetizada, corta, clara, les canta las 40 y les dice, versículo 8, versículo 9, del 9 al 12. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y al todo pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, la primera en la frente, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Se refiere al excojo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Este Jesús les dice de una manera clara y directa, este Jesús, como si fuera una piedra sin valor, desechada, precisamente que vosotros acusasteis y quisisteis matar, ha venido a ser la piedra que aguanta toda la estructura del plan de Dios. No hay salvación sin Él. Él es el único y exclusivo Salvador. En ningún otro hay salvación. Para aquellos judíos celosos de la ley, imaginaos, cumplidores todos los días de los sacrificios, recordando la posibilidad de un Mesías y ofreciendo sus ofrendas, de pronto, delante de sus narices hay una declaración clara y concisa. Este es Jesús. Sí, el de Nazaret. Este es el que ha muerto por vosotros y por vuestros pecados, y que es necesario que vosotros seáis salvos, que la salvación de vuestras almas solo puede venir por medio de este Jesús. Es fuerte. Nosotros estamos acostumbrados a leer esta historia, pero es una historia fuerte para aquellos judíos. Pero, ¿y ahora? El mensaje de la salvación sigue siendo vigente en una sociedad como la nuestra, como decía antes, que es consumista, que nada más piensa en el placer o en sobrevivir como sea en medio de tantos problemas. Hablar de la salvación hoy en día es una mica difícil, es una mica difícil. ¿Entienden las personas cuando les hablamos de que necesitan ser salvas? Desde luego, el Nuevo Testamento está lleno, lo sabéis bien vosotros, está lleno de mensajes sobre la necesidad de la salvación. Es cierto que hay una sensibilidad muy grande sobre el estado de nuestro planeta, y se habla mucho de salvar el planeta, y es cierto, hemos de cuidar los mínimos detalles, desde el tema de reciclar, el tema del agua, cualquier otra cosa. Pero, sinceramente, el planeta lo podemos salvar, pero si no se salvan las almas, ese es el mensaje del Evangelio. Salvar a las almas. Recordamos el pasaje tan conocido de Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Pero es también muy importante el versículo 17. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús mismo decía, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pablo
el apóstol llamado de los gentiles, o llamado a anunciar el evangelio de los gentiles, es decir, de los no judíos, repite en sus cartas continuamente el tema de la salvación. Y lo deja claro en Romanos cuando dice: no hay diferencia entre judío y gentiles, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que la proclamación de la salvación sigue siendo necesaria y urgente. Hermanos, es imprescindible para todo el mundo. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que asegurarse es si eres salvo. Eso es lo primero. Y yo espero que todos aquí hayáis dado ese paso de entrega total al Señor. Si has entregado tu vida a Cristo, si has reconocido tu pecado, si te has arrepentido y has ido a los pies de la cruz del Calvario, y has aceptado la obra de gracia y de amor de Cristo, serás salvo. Pero si no lo has hecho, no. Y en segundo lugar, en ningún momento dejemos de pensar de que los miembros de nuestra familia, se ha orado antes, creo que era, bueno, no sé si ha sido Mercedes, los miembros de nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros conocidos, los políticos, los militares, los LGTBI, los de derechas, los de izquierdas, todos necesitan ser salvos. Nunca lo olvidemos. Dice que, después de escuchar estas palabras, de que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, después de esta declaración contundente de Pedro, dice que el Sanedrín quedó atónito, cuando vieron esa firmeza, esa confianza de parte de Pedro y de Juan, quedaron impactados y no sabían qué decir, porque además es que había ahí un protagonista muy curioso. En toda esta historia había otro protagonista, un personaje que va saliendo a lo largo de esa historia, y es este ex-cojo, este hombre lisiado que había sido sanado, y estaba presente. Fijaos, en el capítulo 3, versículo 11, recordemos, dice que después de haber sido sanado, este hombre, dice, estado aferrado este hombre a Pedro y a Juan, estaba ahí, agarrado a ellos, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba el Salmón, etc. La reacción de este hombre fue enseguida estar con ellos. Y más adelante, después de ser apresado, Pedro y Juan, y delante del Sanedrín, lo volvemos a encontrar en el versículo 14, dice, y viendo al hombre, capítulo 4, versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hay un personaje en esta historia que está continuamente al lado de Pedro y Juan, y es este hombre sanado. Su sola presencia les hizo callar la boca a todos estos gerifantes. ¿Por qué? Porque era el testimonio vivo del poder de Dios manifestado en esa persona. Y esa persona era tan evidente y tan irrefutable lo que Dios había hecho en él, que los otros tenían que callar. Y para mí esto también es una lección para nosotros, porque habla de nuestra propia realidad, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si Dios realmente ha hecho un cambio, los demás lo tienen que saber y ver que es algo palpable. Decía un predicador, dice, los hombres pueden más que ganarle a uno en sutileza de argumento. En argumentación intelectual podrías sufrir una derrota cantada, pero el argumento de una vida redimida es inexpugnable. Es decir, te pueden convencer de muchas historias, sabrán mucho más que tú,
podrán argumentar teorías de la evolución, de las estrellas, del universo, pero lo que no pueden discutir es una vida cambiada, una vida redimida, una vida transformada. Y eso es una responsabilidad nuestra. No hay nada tan evidente como una vida cambiada. Quizá como aquel ciego, ¿no? Yo antes era ciego, yo sé que antes era ciego, pero ahora veo. Y eso sigue siendo válido y potente para compartir el Evangelio. No hay mayor evidencia de lo que Cristo ha hecho en tu vida y que es una realidad. Voy acabando. La decisión final. La historia sigue muy interesante, os animo a que en casa lo podáis leer. Aquellos principales debatieron sobre el destino de Juan y Pedro. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con estos hombres? Tenemos aquí la evidencia, sabemos que el pueblo, hay muchos que les están siguiendo, que han creído, ¿qué hacemos con ellos? Y entonces, como buenos políticos, dijeron, bueno, vamos a hablar con ellos, les vamos a decir que no hablen más, que no enseñen, que se callen, que no hablen en el nombre de Jesús, y así, asunto resuelto. ¿Qué le dijeron a Pedro? ¿Qué le dijeron a Pedro? Versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No me vengáis con historias, no queráis que callemos, porque no vamos a callarnos. Y ese es el reto que tenemos, hijos, hermanos, queridos amigos. No podemos callarnos, no debemos callarnos. Somos llamados a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Pedro dijo, nadie me va a callar, nadie me va a hacer callar. ¿Cómo podemos negar la verdad que hemos vivido? ¿Cómo podemos ocultar la luz que brilla en nuestro corazón, en nuestra vida? ¿Cómo podemos apagar ese Espíritu Santo que está revolucionando nuestra vida? Y así ocurrió. La historia sigue apasionante, no voy a seguir. Luego ellos marchan, se reúnen de nuevo con los discípulos una vez que han sido sueltos y tienen una oración preciosa con la iglesia y se reafirman en su voluntad de seguir predicando el Evangelio y piden al Señor. El versículo 29, solamente lo leo esto. Piden al Señor en su oración, una oración preciosa que hay en los últimos versículos del capítulo. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda confianza, con toda seguridad, hablen tu palabra. Señor, queremos hablar tu palabra. Ayúdanos a hacerlo con toda firmeza. ¡Qué privilegio! En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Pero la salvación hay que hablar de ella. Y hay que proclamarla. De una manera u otra. Como podamos y como sepamos. Pero diciendo, aquí estoy. No soy perfecto. No soy perfecta. Pero Dios ha hecho y está haciendo una obra en mi vida. Que el Señor nos ayude a llevar adelante este plan precioso, que es el plan de la predicación del Evangelio. Señor, muchísimas gracias. Te alabamos, amado Padre, porque como Pedro y como Juan, tú, Señor, has hecho una obra en nuestras vidas. Y es cierto, Señor, que muchas veces estamos desorientados, también perturbados por todo lo que ocurre alrededor nuestro. Nos sentimos, Señor, muchas veces pequeños y débiles. Pero gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo, que sigue trabajando en nuestra vida. Gracias por tu palabra, que nos anima, nos guía, nos exhorta. Gracias, Señor, porque como pueblo tuyo podemos sentirnos cerca los unos de los otros y juntos también proclamar que tú eres el Señor, que tú eres el Santo, que tú eres el autor de la vida, que, Señor, fuera de ti no hay nada. Y, Señor, queremos darte gracias y pedirte que nos ayudes a llevar adelante
ese precioso mensaje. Somos tus mensajeros y ayúdanos, Señor, a hacerlo como a ti te plazca y te honre. Señor, gracias. Le damos muchas gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?